La infiltración cibernética, que apagó plataformas militares durante horas. Imagina que, en plena madrugada, todos los radares, satélites y sistemas militares de un país se apagan al mismo tiempo, sin una sola explosión. ¿Un ataque invisible? Antes de que sigas, dale like, comparte y suscríbete, porque lo que estás a punto de ver revela cómo una infiltración cibernética logró hacer temblar a una potencia militar sin disparar una sola bala. Nadie lo vio venir. Una madrugada, aparentemente tranquila, se convirtió en una pesadilla digital para un país que siempre se había considerado impenetrable en el terreno cibernético. En menos de 20 minutos, las pantallas de control de radares, sistemas de comunicación táctica y plataformas de comando militar quedaron en negro. El reloj marcaba las 3:20 de la mañana, cuando los operadores comenzaron a notar los primeros signos de una infiltración, que más que un simple ataque informático, parecía una demostración de poder invisible. Durante casi 6 horas, las fuerzas armadas de una potencia quedaron ciegas, sordas y mudas frente a un enemigo que ni siquiera sabían dónde estaba. El incidente, ocurrido a inicios del año 2025, fue clasificado al más alto nivel. Pero como suele suceder con las filtraciones, los detalles comenzaron a emerger lentamente. Una combinación de ingeniería social, vulnerabilidades en actualizaciones de software y acceso remoto a través de nodos satelitales había permitido una incursión tan precisa que parecía quirúrgica. Nadie entendía cómo algo tan sofisticado había podido atravesar cortafuegos, protocolos de autenticación múltiple y capas redundantes de seguridad. La respuesta era inquietante. No se trataba de un ataque aislado, sino de una infiltración planeada durante años. El punto de entrada fue, según los expertos, un error humano tan simple que rozaba lo absurdo. Un técnico de mantenimiento descargó un archivo aparentemente inofensivo en una terminal auxiliar. El archivo contenía un código disfrazado de actualización de firmware para un componente de refrigeración en una base de comunicaciones estratégicas. Lo que nadie sabía era que ese pequeño software abría una puerta oculta, un backdoor, hacia la red interna de defensa. Desde allí, los intrusos no atacaron de inmediato. Esperaron, observaron, aprendieron cómo se movía la información, qué servidores eran prioritarios y qué protocolos se activaban en caso de emergencia. Era como tener un espía sentado justo detrás de cada general. Las primeras anomalías se notaron en una base aérea en el norte del país. Los sistemas de navegación de 2 cazas comenzaron a mostrar coordenadas erróneas. En ese momento, se creyó que era un error de calibración. Pero apenas 30 minutos después, un sistema de defensa antiaérea reportó una interrupción total en su enlace de datos. Lo que vino después fue una caída en cadena. Comunicaciones tácticas, radares de largo alcance, plataformas de control logístico, todo comenzó a apagarse. En cuestión de minutos, la red entera del comando central estaba fuera de línea. La situación era crítica. Las unidades terrestres no podían comunicarse entre sí, los centros de mando regionales estaban aislados y los satélites de observación habían entrado en modo de seguridad. Era como si un apagón digital hubiera borrado la capacidad militar de un país entero. En ese instante, los responsables de ciberdefensa comprendieron la magnitud del ataque. No era un sabotaje menor, era una operación diseñada para paralizar toda la estructura de defensa, sin disparar una sola bala. En el centro de comando de ciberseguridad, ubicado a más de 600 metros bajo tierra, los ingenieros y analistas trabajaban frenéticamente. Los monitores mostraban flujos de datos caóticos, paquetes encriptados que aparecían y desaparecían, y señales que parecían provenir de direcciones IP falsas distribuidas por todo el mundo. Lo más aterrador era que los atacantes no estaban intentando robar información. Estaban controlando, moviendo, apagando, reconfigurando servidores en tiempo real. Un investigador lo describió así. Era como si alguien estuviera tocando las fibras nerviosas del ejército. Y no exageraba. Los atacantes manipularon algoritmos internos para provocar fallos controlados. No destruyeron nada, simplemente lo apagaron,
Lo desconectaron, lo hicieron inservible. Era un mensaje. Cuando finalmente lograron aislar la fuente de la infiltración, los rastros apuntaban hacia múltiples países. Direcciones que parecían venir de Asia Oriental, pero con saltos intermedios en servidores europeos, africanos y sudamericanos. Todo indicaba que se trataba de una red de proxies y nodos comprometidos diseñada para ocultar el verdadero origen. Aún así, un fragmento de código hallado en los registros de red contenía un patrón peculiar. Una firma digital asociada a un grupo conocido por operaciones encubiertas en conflictos recientes. Ese grupo, apodado SpecterNet por los analistas, había sido vinculado con ataques a infraestructura energética y sistemas de navegación marítima. Pero nunca antes habían logrado penetrar un entorno militar tan cerrado. Los especialistas sospechan que detrás de SpecterNet podría haber no solo hackers independientes, sino apoyo estatal encubierto. Su nivel de coordinación, la sincronización y el tiempo de ejecución eran demasiado perfectos para ser obra de simples criminales digitales. A las 4:55 de la mañana, los radares de defensa aérea seguían sin operar. Los técnicos, impotentes, intentaban reiniciar sistemas desde terminales físicas, pero cada intento era bloqueado por un proceso invisible. Un ingeniero decidió desconectar manualmente uno de los servidores maestros. Cuando lo hizo, notó algo extraño. El sistema no estaba simplemente bloqueado. Estaba respondiendo órdenes desde fuera. Era como si alguien más, desde una ubicación remota, tuviera privilegios administrativos totales. ¿Te imaginas el pánico en un centro de comando, cuando las pantallas se vuelven negras y nadie sabe quién controla los sistemas? Si este tema te está dejando con la boca abierta, déjanos un comentario, comparte este video y sigue viendo, porque lo peor aún estaba por venir. La red no solo cayó, fue controlada desde dentro. El protocolo de emergencia, conocido como Cerberus, fue activado poco después. Este procedimiento implica desconectar físicamente toda la red militar de Internet y operar en modo aislado, una especie de burbuja digital que impide cualquier comunicación externa. Pero incluso en ese modo, la restauración fue lenta y caótica. Algunos módulos no respondían, otros arrojaban datos corruptos. La sospecha crecía. Los intrusos no solo habían apagado los sistemas, sino que los habían reconfigurado para autodesactivarse si se intentaba reiniciarlos. Mientras tanto, en un búnker del Comando de Defensa, los altos mandos se reunían con rostros tensos. No podían comunicarse con sus unidades en el terreno, no sabían si el enemigo estaba aprovechando el apagón para moverse, y lo peor, no sabían cuánta información había sido comprometida. En esos momentos, la desconfianza era total. Cada enlace, cada servidor, cada línea de código podía ser una trampa. Pasaron más de 6 horas antes de que lograran restablecer parcialmente las comunicaciones mediante canales analógicos y transmisiones de onda corta. Los informes que comenzaron a llegar eran desconcertantes. Ninguna unidad había sido atacada físicamente. Nadie había aprovechado la vulnerabilidad para invadir o atacar. El objetivo había sido puramente psicológico y estratégico. Mostrar que el enemigo podía, si lo deseaba, apagar la defensa nacional con un clic. Una investigación posterior reveló que los atacantes habían estudiado minuciosamente las rutinas de actualización de software militar. Aprovecharon una brecha en una empresa subcontratada encargada del mantenimiento de componentes electrónicos. Desde allí, crearon una réplica exacta de las actualizaciones oficiales, que fueron distribuidas internamente sin levantar sospechas. Cuando el sistema instaló la actualización falsa, el código malicioso se incrustó en el núcleo de control de red, permitiendo acceso remoto total. El costo económico fue incalculable. Se estima que más de $200 millones se destinaron a recuperar sistemas, auditar códigos y reemplazar hardware comprometido. Pero el costo más alto fue intangible: la confianza. La idea de que la seguridad digital militar podía ser vulnerada desde un archivo de apenas 3 megabytes dejó una marca profunda. Durante los días siguientes, se filtró información sobre una segunda fase potencial de la operación, que habría implicado manipular datos de navegación satelital
y simulaciones de lanzamiento de misiles. Si esa etapa se hubiera ejecutado, las consecuencias podrían haber sido catastróficas. Falsas alertas de ataque, respuestas automáticas erróneas, caos total. Por fortuna, el ataque fue detenido antes de llegar a ese punto, aunque los especialistas reconocen que no fue por mérito humano, sino por una falla técnica de los propios intrusos. Algunos investigadores encontraron en el código malicioso una rutina de autodestrucción que se activó antes de tiempo. Se presume que los atacantes intentaron borrar sus huellas, pero el comando falló parcialmente, permitiendo que los forenses digitales analizaran fragmentos clave. Entre ellos, se descubrió una estructura de cifrado que no correspondía a ningún lenguaje comercial conocido. Una mezcla de lenguajes ensambladores y protocolos personalizados. Eso llevó a pensar que el ataque no provenía de hackers comunes, sino de un equipo con recursos de laboratorio militar. Las implicaciones fueron inmediatas. En menos de una semana, el gobierno afectado anunció la creación de una nueva división de defensa digital autónoma, con inteligencia artificial, dedicada exclusivamente a detectar patrones anómalos en tiempo real. También ordenó auditar todos los contratos tecnológicos, eliminando intermediarios y reforzando los filtros de validación de software. Pero incluso con esas medidas, el temor persistía. Los ingenieros sabían que una vez que alguien había logrado entrar, nada garantizaba que no hubiera dejado una puerta abierta en algún rincón oculto del sistema. Se realizaron más de 1000 pruebas de intrusión interna, escaneos de código, verificaciones cruzadas, y aún así, cada tanto aparecía un paquete sospechoso, un proceso no identificado, una señal débil. Era como si el fantasma del ataque siguiera allí, observando. Algunos analistas comenzaron a hablar de una nueva era de guerra digital. Una guerra en la que los ejércitos ya no necesitarían tanques ni misiles, sino líneas de código capaces de detener aviones en tierra o apagar satélites en órbita. Un conflicto sin explosiones, pero con efectos igual de devastadores. La infiltración cibernética de ese día se convirtió en el ejemplo perfecto de lo que podía pasar cuando la tecnología se convertía en el campo de batalla más vulnerable. Curiosamente, tras el incidente, los atacantes no emitieron ningún comunicado, ninguna reivindicación. No hubo mensajes de propaganda, ni exigencias, solo silencio. Ese silencio fue interpretado como una señal de poder absoluto. Cuando no necesitas decir nada, es porque ya has demostrado lo suficiente. Los meses siguientes estuvieron marcados por paranoia tecnológica. Se reforzaron protocolos de autenticación biométrica, se prohibieron dispositivos externos en zonas críticas y se restringió el acceso a redes abiertas, incluso para personal de alto rango. Sin embargo, los expertos en ciberseguridad advirtieron que las amenazas no vienen solo del exterior. En la mayoría de infiltraciones exitosas, el enemigo usa la confianza interna como su mejor arma. En retrospectiva, muchos coincidieron en que el ataque fue más un experimento que una agresión. Un mensaje en clave: podemos entrar y salir cuando queramos. El hecho de que los sistemas volvieran a la normalidad sin pérdidas permanentes sugería que el propósito no era destruir, sino evaluar tiempos de respuesta, protocolos de emergencia y niveles de dependencia tecnológica. En un análisis posterior, realizado por el Instituto Internacional de Seguridad Cibernética, se planteó una teoría inquietante. El ataque podría haber sido una simulación encubierta, promovida por una potencia para probar la vulnerabilidad global ante un conflicto digital a gran escala. Si eso fuera cierto, entonces los ingenieros no habrían aprendido solo sobre defensa, sino sobre cómo alguien, en algún lugar, estaba preparando el terreno para una guerra que no se libraría con explosiones, sino con ceros y unos. Hoy, meses después del apagón, los informes oficiales siguen siendo vagos. Se habla de interrupciones temporales y fallos de sincronización, pero los analistas saben la verdad. Durante 6 horas, un país entero quedó indefenso ante un enemigo invisible. Y si eso pudo pasar una vez, podría volver a pasar. Porque en el mundo moderno, un virus informático puede ser más letal que un misil, y un clic más devastador que 1000 explosiones.
Lo que acabas de escuchar no es ciencia ficción. Fue real y cambió para siempre la forma en que los ejércitos entienden la guerra digital. ¿Tú qué harías si una superpotencia quedara ciega durante 6 horas? Comenta tu opinión, comparte el video y suscríbete, porque las próximas filtraciones que contaremos son aún más impactantes. Hasta la próxima, soldado del conocimiento.